En mi noche de bodas me tendí en la cama fingiendo dormir esperando a mi marido. Pero no entró solo en la habitación, lo hizo acompañado de mi propia madre. Por un instante pensé que se trataba de alguna sorpresa, hasta que mi madre dijo con frialdad: «Aquí tienes tus 500,000, yerno». Como acordamos. Me quedé helada. Y lo que hicieron después me horrorizó tanto que salté por la ventana envuelta apenas en una manta. Hola a todos. Díganme en los comentarios desde dónde nos escuchan. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. Disfruten la historia. Pero aún faltaban unos minutos para aquel salto desesperado. Y Agatha no tenía idea de que su vida estaba a punto de romperse como un cristal en un viejo marco de ventana. El dormitorio estaba en penumbra. Pesadas cortinas de terciopelo bloqueaban el frío invernal y el resplandor de las farolas, dejando la habitación sumida en una sombra suave y amortiguada. Agatha yacía en la amplia cama, medio cubierta por una sábana. Vestía un pijama nuevo de seda color marfil, un regalo que se había comprado para esa ocasión especial. El corazón le latía tan alto que casi lo sentía en la garganta. Tenía 36 años y aquella noche se había casado por primera vez. Esperaba a Timur, el giro de la llave en la maciza puerta de roble, la cadencia segura de sus pasos sobre el parqué. Se imaginaba cómo entraría, la vería y sonreiría con aquella expresión que siempre le hacía temblar las rodillas. Para añadir un toque de picardía, Agatha había decidido fingir que dormía, dejar que él se acercara, que se inclinara sobre ella, que la despertara con un beso. Aquello le parecía un comienzo romántico y perfecto para su nueva vida juntos. La cerradura hizo clic. Agatha apretó los párpados y relajó el rostro, regulando la respiración. La puerta se abrió con un suave crujido. Pero, en lugar de escuchar los pasos ligeros de una sola persona, oyó algo extraño. Los pasos eran pesados, y eran dos. Uno de ellos sonaba a tacones golpeando con un chasquido seco el brillante suelo. El otro era más suave, casi imperceptible. Agatha se tensó, pero no abrió los ojos. Quizá Timur había entrado con algún invitado que olvidó el abrigo. O quizá era una especie de broma. Está dormida. La voz le heló las entrañas. No era un invitado. Era la voz de su madre. Aunque no sonaba como de costumbre. Habían desaparecido las notas de cansancio o irritación con las que solía dirigirse a su hija. Tenía un tono profesional, duro, plenamente sobrio. Como un tronco, respondió Timur. Su voz era inquietantemente serena, sin un ápice de calidez. Bebió 2 copas de champán. Para ella es una dosis letal de sedante. Una película fría de terror recorrió la espalda de Agatha. Quería abrir los ojos, incorporarse, exigir una explicación. ¿Por qué su madre estaba allí, en su dormitorio, en la noche de su boda? Pero su cuerpo parecía de plomo. Un instinto primario casi animal le ordenaba permanecer quieta. Escuchó el leve roce de un fajo de billetes. «Aquí», dijo su madre. «Exactamente $500,000. Como prometí». «¿Quieres que lo cuente?», rió Timur. «Confío en usted, Maya Petrovna. Por ahora, no juegues conmigo», espetó ella. «Esto es un adelanto. El resto lo tendrás cuando todo haya terminado. Y asegúrate de que parezca natural. No quiero a ningún investigador revolviendo donde no debe. Mi reputación ya pende de un hilo después de esas inspecciones del comité». Agatha dejó de respirar. Adelanto, investigadores, ¿de qué hablaban? Su mente se negaba a aceptar lo que escuchaba. Era imposible. Debía de tratarse de un malentendido monstruoso. Una conversación sobre negocios. «No, no se preocupe», dijo Timur acercándose a la cómoda donde estaba el marco con su foto de boda. «El guión es perfecto». Una esposa joven que bebió demasiado, discutió con su marido, salió a tomar aire y se perdió. El bosque junto a la dacha es denso. Esta noche bajará a 25 bajo cero. Para la mañana será un bloque de hielo. ¿Y las marcas?, preguntó Maya con brusquedad. Ningún signo de violencia. Solo hipotermia. Su corazón se detendrá mientras duerme. Trabajo limpio. Agatha apretó la sábana con tanta fuerza que se clavó las uñas en la palma. El dolor la despejó. No hablaban de negocios, hablaban de ella. Su marido, el hombre que idolatraba, y su madre, cuya aprobación había perseguido toda la vida, estaban a 2 metros discutiendo su asesinato. Oyó el clic de un estuche abriéndose.
Reconoció el sonido. Timur tenía un pequeño maletín que llamaba su kit médico. Después oyó el tintineo del vidrio. ¿Qué es eso?, preguntó Maya. Un relajante muscular. Un cóctel especial, explicó él. Le pondré una inyección ahora. Ni siquiera despertará. Los músculos se aflojarán. Quedará blanda como un muñeco de trapo. La vestiremos, la sacaremos por la puerta de servicio, la meteremos en el maletero y la llevaremos al bosque. Se quedará dormida en la nieve y no despertará. Sin dolor, sin gritos. Date prisa, urgió la madre. No tenemos mucho tiempo. Esa vecina entrometida, Antonina, sigue despierta. Vi las luces encendidas. Agatha comprendió que solo tenía unos segundos. Si no se movía en ese instante, moriría. Timur cargaría la jeringa, se acercaría a la cama, retiraría las mantas, le clavaría la aguja en el brazo, y sería el fin. El miedo que la había paralizado se transformó de pronto en una oleada salvaje de energía nacida del pánico. Entornó un ojo. Una estrecha franja de luz le reveló la figura de Timur. Él estaba de espaldas, extrayendo un líquido transparente de una ampolla. Su madre se hallaba junto a la puerta, con los brazos cruzados, observando a su yerno con impaciencia, apenas disimulada. A los pies de la cama estaba la gruesa manta de lana, la vieja manta de su abuela, que Agatha había sacado la noche anterior por temor a pasar frío. Ahora era su único escudo. Conocía de memoria el apartamento. La puerta estaba bloqueada por su madre. Timur se interponía entre la cama y la salida. La ventana era su única vía de escape. Daba al patio interior. El segundo piso de un edificio estalinista equivalía, en altura, al tercero de uno normal. Abajo había asfalto y losas de hormigón cubiertas de nieve. Pero no tenía alternativa. Timur golpeó la jeringa para expulsar las burbujas de aire. «Listo», dijo, volviéndose hacia la cama. En ese instante, Agatha se tensó como un resorte. Agarró la manta con ambas manos, la arrancó hacia sí y sin hacer ruido se lanzó hacia la ventana. «¿Qué?», gritó Timur. Agatha no miró atrás. Sabía que él saltaría tras ella. Sabía que era más fuerte y rápido. Solo tenía una oportunidad. Se encaramó al ancho alféizar. Las viejas cerraduras estaban pintadas desde hacía años. Abrirlas rápidamente era imposible. Agatha se cubrió con la manta, se hizo un ovillo y se lanzó contra el cristal. El estallido fue ensordecedor, como una explosión. Fragmentos afilados mordieron la gruesa lana, pero la tela resistió. Agatha voló hacia la oscuridad helada de la noche. El segundo de caída libre se estiró como una eternidad. El viento le golpeó el rostro. Luego llegó el impacto. No cayó sobre el asfalto. Por pura suerte, los encargados del edificio habían amontonado nieve justo en ese punto, formando un enorme montículo. Se hundió en la masa blanda y polvorienta hasta la cintura. El golpe le arrancó el aire de los pulmones. Un dolor agudo le atravesó el tobillo y el hombro. Pero estaba viva. El frío la invadió de inmediato, calándose hasta los huesos. El pijama de seda no ofrecía ningún abrigo y la mitad de la manta se había desprendido durante la caída. Jadeando y con la respiración entrecortada, Agatha logró salir del montículo de nieve. Necesitaba esconderse. Si Timur miraba por la ventana, la vería. Y él tenía un arma. O podía simplemente bajar y terminar lo que había empezado. Gateó a 4 patas hacia los contenedores de basura, situados en la profunda sombra de un muro de ladrillo. Los recipientes metálicos olían a podredumbre y cartón húmedo. Pero en ese momento eran el lugar más seguro del mundo. Agatha se encajó en el estrecho espacio entre un contenedor y la pared, cubriéndose con los restos de la manta. Los dientes le castañeteaban con tal violencia que temía que el sonido resonara por todo el patio. Un raspado arriba la hizo levantar la cabeza. La ventana rota de su dormitorio se abrió de golpe. La silueta de Timur apareció en el marco. La luz de la habitación lo iluminaba desde atrás, convirtiéndolo en una figura amenazante y dominante. Se inclinó sobre el alféizar, escudriñando la oscuridad del patio. Algo brillaba en su mano. Quizá la jeringa, quizá un fragmento de vidrio. Agatha se pegó al helado ladrillo, deseando desvanecerse en las sombras. El corazón le latía con tal fuerza que le dolían las costillas. «Me ha visto»,
En cualquier momento gritará, pensó horrorizada. Timur examinó la marca que su cuerpo había dejado en la nieve y luego recorrió con la mirada el patio. Pero la lámpara de la entrada llevaba una semana rota, y la sombra profunda proyectada por los contenedores la ocultaba por completo. De pronto se incorporó y volvió al interior. «Se ha ido», gritó. «No está aquí abajo». Agatha esperaba la maldición de su madre. Una orden desesperada de perseguirla, de entrar en pánico y registrar el patio. Pero lo que ocurrió a continuación la dejó sin aliento, olvidando por completo el frío y el dolor. Maya se acercó a la ventana. Se situó junto a Timur, mirando hacia la oscuridad. Entonces Timur, su esposo, el hombre que le había jurado amor eterno horas antes, rodeó con sus manos la cintura de su madre. Maya no se apartó. Al contrario, se volvió hacia él. Lo abrazó por el cuello y lo atrajo hacia sí. Agatha, con la mano tapándose la boca para sofocar un grito, observó cómo, en el cuadro iluminado de la ventana, su madre y su esposo se fundían en un beso profundo y voraz. No era un beso de cómplices celebrando un éxito. Era un beso de amantes unidos, no solo por la codicia, sino por un deseo animal y crudo. No solo querían matarla por el apartamento. Querían que desapareciera para poder estar juntos. El mundo de Agatha se derrumbó por completo, sepultándola bajo los escombros de una traición más fría y pesada que la nieve sobre la que yacía. Apartó la vista de la ventana luminosa donde las dos personas más cercanas a ella permanecían abrazadas, y corrió. Sus pies, cubiertos solo por una fina capa de nieve, se entumecieron casi de inmediato. La manta de lana, mojada y pesada, la arrastraba enganchándose en costras heladas, pero no se atrevió a dejarla atrás. Era lo único que la separaba de morir congelada. Atravesó los patios oscuros, perdiendo toda noción de la dirección, saltando cercas bajas, golpeándose las rodillas con bancos ocultos bajo la nieve. Debía llegar al bloque contiguo, donde vivía Antonina Pavlovna, una profesora de literatura jubilada, la única vecina que jamás se había sometido ante su madre. Cada respiración le quemaba los pulmones como si inhalara cristales rotos. Agatha estaba segura de que podía escuchar a Timur detrás de ella. El crujido de la nieve bajo sus botas, la respiración tranquila y metódica de un asesino. No miró atrás. El terror la impulsaba más rápido que cualquier velocidad olímpica. Cuando llegó a la entrada correcta, sus dedos estaban tan entumecidos que no podía presionar los botones del intercomunicador. Golpeó la puerta metálica con un puño envuelto en lana hasta que alguien salió, dejándola deslizarse al calor salvador de la escalera. Subió corriendo al tercer piso y se desplomó frente a la puerta de Antonina, apretando el timbre con todas sus fuerzas. La puerta se abrió casi al instante. Antonina Pavlovna, con camisón y un chal sobre los hombros, se quedó paralizada al ver aquel bulto tembloroso y sucio de lana en el descansillo. «Agatha», exclamó, con los ojos abiertos por el horror. «Dios mío, niña, ¿qué te ha pasado?» Agatha no pudo hablar. Los dientes le castañeteaban incontrolables y solo un gemido ronco y quebrado escapó de su garganta. Antonina la arrastró hacia adentro, cerró todas las cerraduras y la condujo a la cocina. 10 minutos después, Agatha estaba sentada junto al radiador envuelta en un albornoz seco de rizo, aferrando una taza de agua hirviendo con ambas manos. Antonina le frotaba los pies congelados con vodka, murmurando palabras de consuelo. Pero Agatha apenas la escuchaba. Solo un pensamiento latía en su mente. «Querían matarme. Su madre y Timur. Necesito a la policía», logró decir cuando su voz volvió. «Antonina Pavlovna. Intentaron inyectarme. Querían llevarme al bosque». La anciana levantó la mirada con una resolución férrea. «Siempre supe que tu madre era un monstruo», dijo en voz baja. «Pero esto supera todo. Llamaremos a la policía ahora mismo. ¿Dónde está tu teléfono?» Agatha palpó los bolsillos del albornoz y se quedó paralizada. «Está ahí», susurró. «Todo sigue ahí. Mi teléfono, mi pasaporte, mi cartera. No tengo nada. Ni siquiera puedo demostrar quién soy. Tomarán mi declaración, pero mientras verifican mi identidad». Antonina frunció el ceño. «Y Timur dirá que estás histérica, que imaginaste todo. Seguro ya habrán eliminado las pruebas, tirado la jeringa,
pintado la ventana. El dinero. Una nueva revelación atravesó a Agatha. Su madre había mencionado el $500,000. Aquí tienes tus 500,000. Ese había sido el adelanto de Timur. Pero, ¿de dónde había sacado su madre tanto dinero? Siempre se quejaba de que su pensión no le alcanzaba ni para pagar los servicios. Agatha agarró el teléfono de Antonina. ¿Puedo? Necesito revisar mi banco online. Recuerdo la contraseña. Sus dedos apenas la obedecían, resbalando sobre el teclado, pero al tercer intento logró iniciar sesión. La pantalla cargó sus cuentas, y su estómago se heló. No, susurró. No puede ser. Su cuenta de ahorros, la que había construido durante 10 años, negándose vacaciones, ropa nueva, incluso pequeños caprichos, estaba vacía. Un cero absoluto, perfecto e implacable, la miraba desde la pantalla. ¿Qué pasa?, preguntó Antonina, ansiosa. Se lo han llevado todo. Cada rublo. 3 millones. Agatha se levantó de un salto volcando la silla. Por un instante, la rabia borró el miedo. No era solo el dinero, era su libertad, su colchón de seguridad, su esperanza de escapar de su madre y comenzar una vida propia. Y se lo habían arrebatado. Tengo que ir al banco, dijo, mirando el reloj de pared. Son las 5 de la mañana. Abren a las 9. Seré la primera. No vas a ir así, respondió Antonina con firmeza. Y sin pasaporte nadie hablará contigo. Pero me conocen allí. Agatha recorrió la pequeña cocina con agitación. La directora, Natalia Borisovna, amiga de mi madre, me conoce desde niña. Tiene que ayudarme. Entenderá que esto es un error. El resto de la noche transcurrió en un estado de confusión. Agatha no cerró los ojos, sentada junto a la ventana, vigilando la calle, esperando en cualquier momento ver las luces de la policía o el coche de Timur. Pero la ciudad dormía un sueño muerto e indiferente. A las 8:30 am, Agatha salió del apartamento de Antonina. Llevaba puesto el viejo abrigo beige de su vecina, 2 tallas más grande, y un par de botas de fieltro toscas. Parecía medio desquiciada. El cabello enmarañado, los ojos morados por el agotamiento, los labios mordidos hasta sangrar. Corría hacia el banco, resbalando sobre el hielo. El viento le azotaba el rostro, pero ya no sentía el frío. Dentro de ella ardía un fuego implacable. Entró en la sucursal justo en el momento en que el guardia de seguridad abría las puertas de cristal. Ignorando su exclamación de sorpresa, se dirigió directamente a la oficina de la gerente. Natalia Borisovna, impecablemente arreglada, con un peinado impecable, regaba un ficus. Al ver a Agatha irrumpir, casi dejó caer la regadera. «Agatha», preguntó recorriendo con la mirada la ropa desparejada. «Dios mío, ¿qué te ha pasado? Te casaste ayer mismo. ¿Dónde está tu abrigo de piel? ¿Por qué vas vestida así?» Natalia Borisovna, bloqueé mis cuentas, gritó Agatha apoyándose en el escritorio. «Ahora mismo, ha habido un robo. Me han robado el dinero». La gerente frunció el ceño. Su expresión se endureció, volviéndose fría y formal. Apoyó la regadera en el alféizar y se sentó en su silla. «Agatha, cálmate. No grites, los clientes te escucharán. ¿De qué robo hablas? 3 millones desaparecieron de mi cuenta. Alguien los transfirió durante la noche». Natalia Borisovna suspiró, un sonido que, para horror de Agatha, contenía un matiz de lástima. «Agatha, querida, nadie ha robado nada. La transferencia fue autorizada». «¿Por quién?» Un náusea ardiente subió por su garganta. «No autoricé ninguna transferencia, estaba en mi propia boda». «Por usted», respondió la gerente con tono amable, como se habla a alguien mentalmente inestable, o más bien por su representante designada, tu madre. «¿Qué?» Agatha retrocedió atónita. «Nunca le di a mi madre poder sobre mis cuentas. Nunca. Está mintiendo». «Agatha, basta de histeria». La voz de Natalia Borisovna se endureció aún más. «Todo se ejecutó correctamente. Hace 2 días fuiste personalmente a un notario y firmaste un poder general otorgando a Maya Leonova plenos derechos para administrar todos tus bienes y finanzas. Yo misma vi los documentos. Están en el sistema. Eso es mentira», gritó Agatha con tal fuerza que las persianas vibraron. «Hace 2 días estaba en el trabajo y luego en la prueba de mi vestido. Nunca estuve en un notario. Está falsificado». La gerente negó con la cabeza y giró su monitor hacia Agatha. «Sabía que reaccionarías así.
Maya me advirtió que estabas bajo estrés por la boda. Mira, el notario había enviado al banco una grabación de verificación para una transacción importante, un video de vigilancia. Agatha miró la pantalla. La imagen era granulada, pero lo suficientemente clara. El notario estaba sentado en su escritorio. Frente a él, una mujer llevaba el abrigo de cashmere de Agatha, el mismo que había comprado un mes antes, y el cabello arreglado exactamente igual que el de ella. Sostenía el bolígrafo con la mano izquierda. Agatha era zurda. Entonces la mujer levantó el rostro para firmar el documento. Agatha dejó de respirar. Su propio rostro la miraba desde la pantalla. Los mismos pómulos, los mismos ojos almendrados, el mismo pequeño lunar sobre el labio. Era ella. Y sin embargo, Agatha estaba allí, en el banco, con la absoluta certeza de que no había estado en esa oficina 2 días antes. ¿Ves?, dijo Natalia Borisovna, señalando con un dedo perfectamente manicura. Eres tú. Firmaste todo tú misma. Ve a casa, duerme un poco y haz las paces con tu madre. Solo quiere lo mejor para ti. Agatha miró a su doble en la pantalla y una verdad aterradora se estrelló sobre ella. Esto no era un ardid espontáneo. Su madre había preparado todo durante meses. Había encontrado una actriz, contratado a un maquillador, creado una copia exacta de su hija, para despojarla de todo, antes de que Timur la inyectara con veneno. No era solo víctima de un robo. Era víctima de sustitución, oficialmente en papel. Agatha Leonova había entregado su vida a manos de sus ejecutores. Agatha giró sin decir palabra y salió de la oficina de la gerente. Sus piernas parecían gelatina, pero su espalda permanecía rígida, inusualmente recta. Discutir era inútil. Gritar, peligroso. Si Natalia Borisovna presionaba el botón de pánico, la policía llegaría. Y Agatha no tenía documentos. Solo una grabación que mostraba que había firmado sus derechos. La llevarían a un psiquiátrico y el plan de su madre se desplegaría a la perfección. Una hija enloquecida por la boda. Salió al exterior. El viento frío le azotaba el rostro, secando lágrimas que nunca cayeron del todo. La ciudad continuaba su ritmo indiferente, autobuses retumbando, gente apresurada, música que flotaba desde algún lugar. Nadie prestaba atención a la mujer con un abrigo prestado y botas gastadas, la mujer que acababa de perder no solo sus ahorros sino su propia identidad. Piensa, Agatha, piensa, susurró al cuello del abrigo, apretando los puños en los bolsillos. No eres una víctima. Eres contadora senior, auditora. Tu trabajo es descubrir lo que otros ocultan en los números. Comprendió entonces que los canales legales eran inútiles. Tribunales, policía, notarios. Ese era el terreno de batalla de su madre, donde los documentos, sellos y contactos lo controlaban todo. Agatha no tenía nada de eso, pero todavía tenía acceso a la información. Por el momento, esperó hasta la noche, escondida en un café 24 horas, bebiendo el té más barato que pudo comprar con las últimas monedas que encontró en el bolsillo del abrigo de Antonina. Cuando finalmente cayó la oscuridad, se dirigió a su oficina. Un elegante edificio de cristal cuyos defectos conocía al dedillo. Había trabajado allí 7 años, conocía la entrada de servicio, la usada para sacar la basura, que a menudo se atascaba, y que la cerradura magnética no activaba si se tiraba con fuerza. Sabía el código de alarma del piso de contabilidad, porque lo había cambiado ella misma un mes antes y nunca lo había pasado al nuevo equipo de seguridad. Escabullirse frente al guardia del piso bajo fue sencillo. Cabeceaba sobre un crucigrama y Agatha sabía el punto ciego de las cámaras. En el 4.º piso se detuvo ante la puerta de su oficina. El corazón le latía salvajemente. Si la atrapaban ahora, sería allanamiento, prisión. Pero no le quedaba nada que perder. Introdujo el código. El timbre sonó. Una luz verde parpadeó y la puerta se desbloqueó. La oficina olía a café rancio y polvo de papel. No encendió las luces. El resplandor de las farolas era suficiente para distinguir las siluetas de los escritorios. Se deslizó hasta su puesto, se desplomó en la silla y encendió el ordenador. La pantalla iluminó su rostro con un resplandor fantasmagórico. Contraseña. Tecleó con dedos temblorosos.
El sistema la aceptó. Su acceso no había sido revocado. Su madre había asumido que una hija muerta o trastornada no necesitaría el ordenador de la oficina. Muy bien, madre, susurró Agatha, abriendo la base de datos profesional de historial crediticio. Veamos qué has estado tramando. Sus privilegios eran amplios, necesarios para verificar contrapartes de la empresa. Pero, en lugar de introducir el nombre de una compañía, escribió los datos de su propio pasaporte, cada número grabado en su memoria. Cuando el informe cargó, Agatha se tapó la boca. Para sofocar un grito, la pantalla era un muro de alertas rojas, pagos vencidos, deudas activas. La lista descendía interminable: Fast Cash, Our Loan, Credit Meg y un conjunto de entidades sospechosas con nombres como Finance Garant. Decenas de microcréditos. Las tasas de interés eran monstruosas, 300, 500, incluso 800% anual. Los préstamos más antiguos databan de hace 6 meses. Las cantidades crecían exponencialmente. Su madre tomaba un nuevo préstamo para cubrir los intereses del anterior y luego inmediatamente otro. Una pirámide de deuda clásica, construida con el pasaporte de Agatha. El total superaba los 5 millones de rublos. Agatha sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Ni siquiera la venta del apartamento cubriría aquello. Por eso Maya había necesitado tanto la muerte de su hija. Seguro de vida. No, más bien, Maya planeaba vender el apartamento como heredera legal y desaparecer. ¿Dónde?, susurró Agatha mientras sus dedos volaban sobre el teclado. ¿Dónde canalizaste todo este dinero? Abrigos de piel. Timur abrió el historial de transacciones de la tarjeta vinculada a los préstamos. El dinero llegaba y desaparecía de inmediato, pero no en joyerías ni concesionarios de autos. Pagos recurrentes. Cada 5 de mes, sumas considerables, 50,000 rublos. Destinatario Tikaya Gaban. Agatha frunció el ceño. Tikaya Gaban. Puerto Tranquilo. Copió el destinatario en el buscador de entidades corporativas. Una clínica privada de cuidado médico y social. Atención paliativa y soporte para ancianos con demencia. Dirección: Aldea Sosnovka, calle Lesnaya, casa 2. 300 kilómetros más allá, en medio de la nada. ¿Por qué Maya enviaría dinero a un hogar de ancianos? No tenía parientes vivos. Su abuela había muerto hacía 10 años. Su padre, Iván, había fallecido por un infarto masivo 5 años antes. Agatha recordaba aquel día con claridad. Su madre la había llamado al trabajo, sollozando. Decía que su padre se había desplomado en la dacha, que su corazón había cedido. Agatha quiso ir al depósito de cadáveres para despedirse, pero Maya se había enfurecido, insistiendo en que el rostro de Iván estaba congelado en una grotesca mueca de dolor que debía recordarlo vivo y apuesto. El ataúd estaba cerrado. Es mejor así, había dicho su madre. Agatha lloró sobre la tapa pulida, acariciando la fría madera, y le creyó. Siempre le había creído. Su mirada se posó en la descripción del pago en el extracto. En letra diminuta decía: pago por el cuidado del paciente Leonov I.S. Leonov I.S. Leonov Iván Sergeyevich. Agatha se sintió fulminada. Tomó el teléfono fijo de la oficina, su único aparato con acceso a llamadas de larga distancia. Sus manos temblaban tanto que marcó mal el número 2 veces antes de conseguir contactar con Puerto Tranquilo. Los tonos se alargaban infinitamente. Finalmente, un clic y la voz adormilada y molesta de una mujer. Puerto Tranquilo, ¿quién habla? Es medianoche, ¿no tienen vergüenza? Bien, ¿qué quieren? La voz de Agatha se quebró. Carraspeó. Esto es urgente. Llamo desde una oficina de auditoría de seguros. Estamos realizando una verificación de pacientes. Necesito confirmar el estado de un residente, Leonov Iván Sergeyevich. Por el amor de Dios, ¿qué verificación a las 2 de la mañana? Refunfuñó la mujer. Pero Agatha oyó el roce de papeles. Leonov, sí, está aquí. Sala 5. ¿Qué le va a pasar? Es un vegetal. Completamente ido. Agatha se aferró al borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Está vivo, exhaló. ¿Estás borracha o qué? La enfermera espetó indignada. Por supuesto que está vivo. Su esposa pagó hasta fin de mes. Solo duerme todo el tiempo, neurolépticos potentes, ¿entiendes? La medicación es fuerte.
No ha recuperado la conciencia en casi 3 años. Maya Petrovna insiste en que no reduzcamos la dosis, añadió. Aunque es dócil como un ratón. Solo yace allí mirando al techo. Agata bajó lentamente el auricular. En el silencio de la oficina vacía, el clic del teléfono al posarse sonó como un disparo. 5 años. Durante 5 años había llevado flores a una tumba que no contenía más que una caja vacía, o las cenizas de otra persona. Durante 5 años había llorado a su padre, creyéndose huérfana. Y él había estado vivo. Todo este tiempo había estado vivo. Maya no solo le había robado el dinero, le había robado a su padre. Lo había escondido en medio de la nada. Lo había llenado de drogas y lo convirtió en un cadáver viviente. ¿Y para qué? Para el apartamento. El apartamento estaba a nombre de su padre. Agata recordó a su madre diciendo que él no había dejado testamento, que la herencia era complicada. No había complicaciones. Había un hombre vivo que necesitaban ocultar para que alguien más pudiera disfrutar de su propiedad. Agata se levantó de la silla. El miedo había desaparecido, reemplazado por una fría y resonante furia. Sus manos ya no temblaban. «Responderás por todo», dijo al vacío dirigiéndose a la madre que no podía ver. «Voy a recuperar a mi padre». Arrancó el cable del ordenador, metió el impreso con la dirección en el bolsillo y se dirigió a la salida. Ahora tenía un objetivo: la aldea de Sosnovka. Agata salió disparada del edificio, casi derribando al guardia de seguridad en la garita. Timofey, un hombre melancólico de 40 y tantos años, con rostro cansado y ojos agudos de exinvestigador, la sujetó del codo. Leonova frunció el ceño contemplando su aspecto desaliñado, el abrigo prestado, las botas gastadas. «¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Y por qué pareces haber escapado de un pelotón de fusilamiento?» Agata lo miró sin tiempo para explicaciones y sin forma de marcharse. Ningún taxi llegaría tan lejos a estas horas y no tenía dinero. Agarró la manga de su chaqueta de uniforme. «Timofey Ilich, ¿tu coche está listo? ¿Mi tanque?» Rió señalando el viejo SUV negro aparcado junto a las escaleras. «Siempre». «¿Por qué?» «Necesito llegar a Sosnovka. Inmediatamente, es cuestión de vida o muerte. Te pagaré después, cuando recupere mi dinero». Timofey entrecerró los ojos. No llevaba mucho tiempo en el servicio de seguridad, pero sus instintos eran agudos. Vio el miedo en su mirada, el terror crudo y animal que tantas veces había presenciado cuando aún llevaba placa de investigador. «¿A Sosnovka?», repitió sacando las llaves del bolsillo. 300 verests sobre hielo negro. Hizo una pausa y suspiró. «Bien, sube. Me contarás en el camino a quién vamos a rescatar». 10 minutos después avanzaban a toda velocidad por la carretera nocturna. El coche olía a tabaco barato y gasolina. Agata le contó todo. La boda, la jeringa, el doble en el banco, el padre que debía estar muerto. Timofey escuchó en silencio, apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Esa víbora», murmuró cuando terminó. «He visto a tu madre un par de veces. Siempre supe que era dura. Pero enterrar vivo a su esposo. Incluso yo tengo límites». Llegaron a la aldea cerca del amanecer. Puerto Tranquilo resultó ser un lúgubre edificio de 2 plantas tras una alta valla. Las ventanas estaban oscuras. Solo una bombilla débil brillaba junto a la entrada. «Esperad aquí», ordenó Timofey. «Si las cosas son como dices, no nos lo darán legalmente. Improvisaremos». Se acercaron a la puerta trasera. Estaba cerrada. Pero eso no supuso dificultad para Timofey. Un golpe preciso, un gemido de metal doblándose y la puerta cedió. Dentro, el aire olía a cloro, gachas rancias y desesperanza. Agata caminó por el largo pasillo, espiando las habitaciones. El corazón le palpitaba en la garganta. La sala 5 estaba al final. Empujó la puerta. La habitación tenía 4 camas, pero solo una estaba ocupada. Sobre ella, encogido bajo una manta demasiado fina, yacía un hombre. Agata se acercó conteniendo la respiración. Estaba terriblemente delgado. La piel estirada sobre el cráneo parecía papel marchito. El cabello largo y sin cortar se le enmarañaba en mechones grises. «Pero era él». «Papá», susurró. El anciano no se movió. Agata le tocó el hombro. Era afilado como el ala de un ave.
Iván Sergeyevich abrió lentamente los ojos. Su mirada era turbia, perdida. «Papá, soy yo, Agata», dijo, arrodillándose junto a la cama y aferrando su mano helada. «¿Me oyes?» Iván parpadeó. Los labios le temblaron al intentar articular palabras. «Agata», raspó con una voz que sonaba a hojas secas arrastradas por el viento. ¿Tú también moriste? ¿Estamos en el cielo?» «No, papá», susurró ella. «Estamos vivos. He venido a llevarte a casa, Maya». Un destello de terror cruzó los ojos del anciano. Ella dijo que estabas muerta, que yo era el único. «Me da agua amarga para que duerma». «No más agua», dijo Agata con firmeza, limpiándose las lágrimas con la manga del abrigo. «Nos vamos ahora mismo». Timofey se acercó a la cama. «Papá, ¿puedes ponerte de pie?», preguntó, pero, al ver su estado, lo levantó con la facilidad con que se carga a un niño. «¡Qué liviano!». «Vamos, Agata». Antes de que despierten los guardias, en el coche, Iván comenzó a recuperar cierta lucidez. El calor de la calefacción y un sorbo de té caliente del termo de Timofey hicieron efecto. No apartaba los ojos de su hija, temeroso de que desapareciera si dejaba de mirarla. «El apartamento», dijo de pronto con sorprendente claridad, cuando ya se acercaban a la ciudad. «Ella no puede venderlo, Agata». «Mamá puede todo, papá. Tiene el poder notarial». «No». Iván negó con la cabeza. Su voz adquirió de pronto una firmeza antigua, el eco del hombre sano que había sido. «Ese apartamento fue un regalo de mis padres, exclusivamente para mí. No es un bien matrimonial. Maya no tiene ningún derecho sobre él. Mientras yo esté vivo, no puede vender ni un metro. Por eso me escondió. Si me hubiera divorciado o echado de casa, habría terminado en la calle. Pero así es la abnegada cuidadora de su esposo enfermo». Agata se quedó inmóvil. Todos esos años, su madre había vivido con el miedo latente de perder su prestigiosa Stalinka. Su poder se sostenía sobre una sola mentira: la muerte de su marido. «Necesitamos los documentos», dijo Agata. «La escritura original. Nadie nos creerá sin ella». Las copias del registro podrían haber desaparecido convenientemente gracias a los amigos de su madre. «En el reloj», susurró Iván, cerrando los ojos por el cansancio. «En el reloj de pie del salón. Tiene un doble fondo bajo el péndulo». Timofey no los llevó a casa de Antonina, demasiado peligroso. Maya casi con certeza tenía vigilado el edificio de la vecina. En su lugar, los condujo a su apartamento de soltero, en las afueras. Tras acomodar a Iván en el sofá, se volvió hacia Agata. «Y ahora, jefa, es viernes», dijo ella, mirando el calendario de la pared. «A las 2 mamá tiene manicura y luego un brushing. Estará fuera al menos 3 horas. Voy a ir». «No vas sola», replicó Timofey. «Voy contigo». Entraron al edificio de Agata por la entrada de servicio. El patio estaba vacío. Timofey se quedó en el coche vigilando mientras Agata, con la capucha puesta, se deslizaba hacia adentro. No tenía llaves, pero él le había dado un juego de ganzúas y una lección acelerada durante el trayecto. Las manos le temblaban, pero la cerradura se dio con sorprendente facilidad. Agata entró en el apartamento donde había pasado toda su vida. El pesado aroma del perfume exagerado de su madre y la colonia de Timur la golpearon como un puñetazo. Sus zapatos estaban en el recibidor. Un escalofrío de repulsión la recorrió. Avanzó hacia el salón, cuidando de no hacer ruido. El antiguo reloj de pie se erguía en la esquina como un centinela silencioso. Agata abrió la puerta de cristal. El péndulo oscilaba en su ritmo constante. Palpó el interior de la caja hasta encontrar el borde elevado que su padre había mencionado y lo presionó. Un clic suave. El panel oculto se deslizó. El compartimento era profundo. Agata introdujo la mano y extrajo una carpeta gruesa. La escritura estaba allí, papel amarillento con un sello en relieve, donado a Iván Sergeyevich Leonov. Murmuró. Pero había más. Bajo la escritura había un manojo de cartas antiguas atadas con cordel y varios documentos recientes. Impulsada por una intuición inexplicable, deshizo el lazo. Encima estaba un certificado de nacimiento nuevo, emitido apenas un año atrás, Timur Viktorovich Voronov. Agata frunció el ceño. Timur siempre había asegurado que su apellido era Vilov. ¿Por qué Voronov? Miró la línea destinada a la madre. Elena Sergeyevna Voronova.
El nombre la atravesó como un rayo. Elena Voronova había sido la enemiga jurada de Maya. 20 años atrás habían competido por la presidencia del comité. Maya había destruido la carrera de Elena con rumores venenosos y un escándalo de malversación inventado. Elena se había marchado de la ciudad en desgracia, maldiciendo el nombre de Maya. En las cenas, Maya presumía de aquella victoria, llamando a Elena rata miserable. Agata abrió una de las cartas. Estaba escrita de puño y letra de Timur, pero dirigida a Elena. Mamá, todo va según lo planeado. La vieja bruja confía plenamente en mí. Me transfirió el coche y pronto me dará acceso a la caja de seguridad. Solo un poco más. Le quitaremos todo. Como ella te lo quitó todo a ti. Morirá en la miseria, te lo prometo. Tu hijo. Agata se dejó caer al suelo, abrazando los papeles contra el pecho. Timur jamás había amado a Maya. Ni siquiera era un gigoló codicioso al uso. Era un instrumento de venganza. Había dormido con la enemiga de su madre, la había besado, le había sonreído, mientras tramaba destruirla con la misma crueldad que Maya llevaba años reservando para Agata. Ese apartamento no albergaba amor ni familia, solo un nido de víboras devorándose entre sí. Y ahora Agata tenía en las manos el veneno capaz de derribar a la peor de todas. Pero Timur tampoco era un aliado. Era tan depredador como Maya. Y ahora Agata estaba justo en el centro de su camino de venganza. Guardó la carpeta bajo el abrigo y la sostuvo contra el pecho como si fuera lo más valioso que poseía. Lo que llevaba ya no era solo evidencia incriminatoria. Era un detonador capaz de hacer estallar el mundo de Maya. Pero debía activarlo con precisión, sin que las esquirlas alcanzaran a su padre. Salió del apartamento tan silenciosamente como había entrado. Timofey la esperaba a la vuelta de la esquina, tamborileando nervioso los dedos sobre el volante. «Vámonos», dijo ella, desplomándose en el asiento del copiloto. Cuando se alejaron lo suficiente del edificio, Agata le contó lo que había encontrado. Timofey dejó escapar un silbido bajo al oír el nombre de Elena Voronova. «Vaya giro», murmuró. «Así que nuestro Romeo es en realidad un vengador. Eso cambia las cosas. El enemigo de mi enemigo no es necesariamente mi amigo», lo interrumpió Agata. «Timur es un tiburón. No le importa la justicia. Quiere dinero y venganza. Y yo voy a darle ambas cosas». Timofey se tensó. «¿Qué estás planeando?» «Concertaré una reunión. A solas, sin testigos». Él abrió la boca para protestar, pero Agata lo silenció con una mirada. En sus ojos ardía un fuego frío, implacable, que él jamás le había visto. «No tenemos otra opción, Timofey. No podemos entregar estos documentos a la policía. Maja tiene contactos por todas partes. Retorcerá todo. Dirá que yo robé los papeles, que estoy inestable. Necesito una confesión. Y Timur me la conseguirá», dijo Agata. Pidió a Timofey que la dejara en un centro comercial donde vendían teléfonos baratos y tarjetas SIM desechables. Tras comprar el teléfono más simple que encontraron, marcó un número que conocía de memoria. Los tonos se prolongaban interminablemente. Finalmente, respondió aquella voz aterciopelada y familiar. «Te escucho. Timur, soy yo», dijo Agata dejando que su voz temblara. «No cuelgues, por favor». Hubo una pausa y luego un tono burlón. «Mi prometida Milagro. Y yo pensando que te habías congelado en un banco de nieve. ¿Qué quieres? ¿Curiosa por ver cómo gastamos tu dinero?» «Quiero rendirme», susurró Agata añadiendo un matiz lloroso. «Ya no puedo más. Tengo frío, miedo, no tengo a dónde ir. He perdido. Mamá es demasiado fuerte». Sintió el cambio en su respiración. Un depredador olfateando presa fácil. «Desapareceré», continuó. «Me iré a otro país donde ninguno de ustedes pueda encontrarme. Pero necesito dinero para el pasaje. Y para empezar de nuevo. No mucho. $50,000. Firmaré cualquier cosa, renunciar al apartamento, a cualquier herencia, a cualquier reclamo. Solo quiero vivir». Timur permaneció en silencio. Agata percibió cómo su codicia luchaba con la cautela. «¿Dónde?», preguntó finalmente. «Café Orión, en el Parque de las Afueras. En 1 hora. Ven solo. Si veo a mamá, correré directamente con los periodistas. Estaré allí», respondió con brusquedad y colgó. Agata bajó el teléfono.
El temblor en sus manos había desaparecido. El juego había comenzado. El Café Orión era un lugar sombrío y medio vacío, donde las lámparas eléctricas brillaban incluso a plena luz del día. Agatha eligió una mesa apartada en el rincón más distante. Timur llegó exactamente 1 hora después. Lucía impecable, abrigo de cachemira caro, confianza pulida irradiando de él. Ni rastro de preocupación o culpa. Se sentó sin quitarse los guantes. «Hola, muñeca de trapo», dijo recorriéndola con la mirada cargada de desprecio. «Te ves invendible. ¿Dónde están los papeles que vas a firmar?» Agatha colocó lentamente sobre la mesa no un formulario de renuncia, sino una fotocopia del certificado de nacimiento y una de las cartas de Elena. La sonrisa desapareció del rostro de Timur. Agarró los papeles, repasó las líneas y su expresión primero se descoloró y luego se llenó de furia. «¿De dónde sacaste esto?» «Siseó, del reloj», respondió Agatha con calma. «Mamá guarda trofeos. Tus cartas a tu verdadera madre también son trofeos. Ella sabe quién eres, Timur, o debería decir, Timur Voronov». Aplastó el papel en su puño. En sus ojos Agatha vio odio genuino. «Ella no lo sabe», escupió. «Si lo supiera, ya estaría alimentando a los peces en el fondo del río. Es demasiado estúpida y vanidosa para revisar mi pasado». «Quizá», asintió Agatha. «Pero ahora yo lo sé. Y si me pasa algo, estas copias llegarán a su escritorio. Entonces no obtendrás nada. Serás encarcelado o asesinado». Timur se recostó estudiándola con renovado interés. «¿Qué quieres? ¿Extorsionarme? ¡Qué encantadoramente predecible! Esto es negocio, querida». Agatha se inclinó hacia adelante. «No me importa tu venganza. Me importa mi vida y la de mi padre. Te ofrezco un trato». «¿Qué clase de trato?» «Me ayudas a destruir a Maja. Ahora mismo grabarás su confesión, la obligarás a decir cómo falsificó el poder notarial, cómo ocultó a mi padre, cómo planeó asesinarme. Con esa grabación iré a la policía. Maja irá a prisión. ¿Y yo qué gano?», se burló. «Me quedaré sin nada». «No», dijo Agatha con voz firme. «En su dormitorio detrás del cuadro hay una caja fuerte. ¿La conoces?» «Sí», sus ojos brillaron. «Pero ella nunca la abre frente a mí. Dice que hay documentos dentro». «Definitivamente no son documentos». «No», dijo Agatha. «Dentro están los diamantes de su abuela. Las joyas familiares, más valiosas que todo el apartamento. El collar de zafiros, los pendientes, los anillos». Por supuesto, Agatha sabía que era mentira. La caja solo contenía antiguos bonos y quizá algo de efectivo. Maya había vendido los diamantes de su abuela años atrás para comprarse su primer coche extranjero. Pero Timur no lo sabía. La codicia lo había cegado. «El código», exigió. «No hasta que tenga la grabación», replicó Agatha con firmeza. «Grábala. Envíame el archivo. Cuando reciba la confirmación, te daré el código y podrás tomarlo todo antes de que llegue la policía a arrestarla». Timur tamborileó los dedos sobre la mesa. La miró con algo que parecía respeto. «Vaya, qué sorpresa», sonrió con sarcasmo. «Siempre pensé que eras una ratoncita gris, pero resulta que eres una rata igual que todos nosotros». «Se te juzga por la compañía que mantienes», respondió Agatha. «Trato», se levantó de golpe. «Odio a esa anciana. Verla pudrirse en la cárcel será un delicioso complemento a los diamantes. Espera mi llamada». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Agatha sola en la mesa. Exhaló lentamente, sintiendo el sudor recorrerle la espalda. Lo había logrado. Lo había superado. Esperó 10 minutos para asegurarse de que se hubiera ido y luego salió disparada. Tenía que regresar a un lugar seguro, con Timofey y su padre. Detuvo un coche que pasaba, entregando al conductor los últimos billetes arrugados que había encontrado en los bolsillos de su abrigo prestado. Durante el trayecto, Agatha visualizaba el desenlace. Esa noche tendría la grabación. Mañana Maja sería arrestada. Su padre estaría finalmente a salvo. Podría comenzar una nueva vida. El coche se detuvo cerca de un antiguo edificio de 9 pisos en las afueras. Agatha subió corriendo las escaleras hasta el 3er piso, el corazón cantándole por la anticipación de la victoria. Se acercó al apartamento de Timofey y se detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta. La cerradura había sido arrancada. El metal torcido como si alguien lo hubiera forzado con una palanca. «Timofey», gritó,
el terror frío apoderándose de ella. No hubo respuesta. Empujó la puerta y entró en el corredor. El apartamento era un desastre. Una silla volcada, marcas de lucha en el suelo. El sofá donde había estado su padre estaba vacío. «¡Papá!», gritó corriendo hacia la habitación. Maya salió lentamente de la cocina. Llevaba su abrigo favorito de zorro plateado, impecablemente maquillada, con el cabello perfectamente peinado. En las manos sostenía una taza de té, la de Timofey. «No grites, querida», dijo con voz fría y escalofriante. «Los vecinos llamarán a la policía y aún no lo necesitamos». Agatha retrocedió hacia la salida, pero su escape quedó bloqueado. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. El pestillo hizo clic. Ella se volvió. Timur estaba junto a la puerta, empuñando la pistola de Timofey. Sonreía con la misma expresión amplia y seductora que había mostrado el día de su boda. «¿De verdad creíste que me tragaría ese cuento de hadas sobre los diamantes de la abuela?», rió. «Conozco cada tornillo de este piso. Abrí esa caja fuerte hace 6 meses, mientras tu madre estaba en el spa. Está vacía, Agatha». Entonces lo comprendió. Había entrado en la trampa por voluntad propia. Fue ella quien los condujo hasta allí. «¿Dónde está mi padre?», susurró, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. «¿Dónde está Timofey?». «Tu fiel perrito guardián descansa en el baño», replicó Timur. Decidió echarse después de un pequeño golpecito en la cabeza. Maya dio un sorbo de té. «¿Y mi padre?». «Justo aquí», señaló con la barbilla hacia un sillón en la esquina de la habitación, uno que Agatha no había distinguido de inmediato. Iván Sergeyevich estaba sentado, sujeto a los reposabrazos con cinta adhesiva, la boca amordazada. Sus ojos rebosaban lágrimas y terror. Timur se acercó, dándole toques con el cañón en la mejilla. «Gracias por traérnoslo, cariño», dijo guiñándole un ojo. «No solo cooperé contigo, activé la geolocalización de tu teléfono nuevo en cuanto llamaste. La tecnología es una maravilla. Buscamos tanto tiempo a nuestro querido paciente», añadió Maya, dejando la taza sobre la mesa. «Y ahora la familia está reunida. Esta vez no cometeremos errores, Agatha. Aquí no hay ventanas, solo barrotes, no tienes a dónde correr». Agatha no esperó a que intentaran atarla. Mientras Timur disfrutaba de su triunfo y Maya examinaba el destartalado apartamento con desdén, hizo lo único que podía hacer. Arrojó el pesado jarrón de cerámica de la estantería directamente contra la lámpara del techo. La bombilla estalló con un chasquido seco. La habitación quedó sumida en la oscuridad. «Agarradla», gritó Maya. Pero Agatha, que conocía el piso mucho mejor que el temporalmente cegado Timur, no corrió hacia la puerta principal donde él estaba apostado, sino hacia el baño donde yacía Timofey. Se precipitó dentro y echó el pestillo un segundo antes de que el hombro de Timur golpeara la puerta. «Abre, maldita», rugió él. Agatha cayó de rodillas junto a Timofey. El guardia gimió. La parte posterior de su cabeza estaba manchada de sangre, pero respiraba. «Timofey Ilich, despierte», le tocó las mejillas. Él logró entreabrir un ojo empañado de dolor. «Sal», jade o con acento agudo, vent o ventana. El pendrive, bolsillo. Agatha buscó en el bolsillo interno de su chaqueta y encontró el frío plástico de la memoria. «¿Qué contiene?». «Pruebas. Los he estado vigilando. Fotos», susurró. «Salve a su padre». La puerta del baño crujía bajo los golpes. Agatha vio entonces la estrecha ventana alta, bajo el techo que daba al exterior y a la escalera de incendios, un vestigio de la vieja arquitectura soviética. Subió al borde de la bañera. Se impulsó, se raspó los codos y consiguió salir a la noche helada. Apenas había bajado un tramo cuando oyó un motor encenderse. Los neumáticos chirriaron abajo. Pegada a la barandilla oxidada, vio cómo Timur metía a su inconsciente padre en el asiento trasero del Lexus de Maya. «¿Y la chica?», preguntó Maya al subir al frente. «Que se pudra ahí dentro». «Atranqué la puerta», espetó Timur. «Lo importante es que tenemos al viejo. Sin él, ella no es nada». El coche arrancó y desapareció en la oscuridad. Agatha quedó sola en la resbaladiza escalera de incendios. No tenía padre, ni casa, ni dinero. Solo la unidad flash que apretaba en el puño y el viejo móvil con botones que había comprado para llamar a Timur. El teléfono vibró en su bolsillo. Sabía quién era antes de pulsar contestar. «¿Qué tal el baño, querida?»,
con corriente, venenosa, la voz de Maya. Escucha bien, cielo. Tu padre tiene el corazón delicado. Necesita sus pastillas. La próxima dosis es en 2 horas. Si no las toma, ya sabes cómo luce una insuficiencia cardíaca aguda. No te atrevas a tocarlo, susurró Agatha. Entonces harás exactamente lo que digo. Trae la escritura, la original. Sé que la encontraste. Y hoy firmarás la sesión. La firmaré, respondió Agatha enseguida. Su mente funcionaba con una frialdad mecánica. Pero no en un callejón ni en el cuartucho de algún notario. Sé que te homenajean esta noche. La ceremonia del premio en la Casa de Cultura. Silencio. Maya calculaba. ¿Y piensas aparecer así vestida? Quiero garantías de seguridad, mintió Agatha. Habrá mucha gente, el alcalde, la prensa. No os atreveréis a matarnos a mi padre y a mí delante de toda la ciudad. Llevaré los documentos al salón principal. Los intercambiamos por mi padre y sus pastillas. Rata astuta, rió Maya. De acuerdo. Esto podría ser incluso entretenido. Ven, contempla mi triunfo antes de desaparecer para siempre. A las 8 en punto. Y nada de trucos o papá muere. Agatha colgó. Le quedaban 3 horas. A las 20:00 en punto, Agatha cruzó las enormes puertas de roble del salón principal de la Casa de Cultura. La estancia resplandecía en oro y cristal. Inmensas arañas iluminaban las mesas, ocupadas por funcionarios, empresarios y miembros del comité de vivienda. El aire olía a perfume caro, esturión, asado e hipocresía. Agatha parecía un cuerpo extraño en aquel festín. Con un abrigo prestado y mugriento, el cabello revuelto, avanzó mientras las conversaciones se apagaban y se convertían en murmullos, en el escenario cubierto de terciopelo, no azul, sino de un Borgoña regio. Estaba Maya. Deslumbraba con un vestido color champán y una estola de piel. Falsos diamantes centelleaban en su cuello. A su lado, como un paje obediente, Timur apoyaba su peso en un bastón. Al parecer, sí se había lesionado la pierna al patear la puerta. Maya vio a su hija y sonrió como un depredador. Tomó el micrófono. «Damas y caballeros», proclamó. «Aquí está mi hija Agatha. La pobre está un poco alterada tras una tragedia personal, pero ha venido a felicitar a su madre». Un aplauso cortés recorrió el salón. Timur bajó del escenario bloqueándole el paso mientras fingía saludarla. «Los documentos», susurró, apretándole el brazo hasta hacerle daño. Agatha le mostró el borde de la carpeta. «¿Y mi padre?», preguntó en voz alta. «En el coche detrás, vivo. Por ahora. Vamos, sube al escenario, firma y vete». Subieron los escalones. Maya sonrió con un triunfo casi radiante. A su espalda, la enorme pantalla exhibía la tarjeta de gala, Maya Leonova. «Persona del año». «Madre», dijo Agatha, acercándose al micrófono. La voz le temblaba, no de miedo sino de pura adrenalina. «Te he traído un regalo. Algo que de verdad mereces». Maya extendió la mano hacia la carpeta, pero Agatha dio un paso atrás. «Querías que firmara delante de testigos», recordó Agatha. En lugar de una pluma, sacó de su bolsillo un teléfono conectado por un cable al sistema de sonido del salón. Había logrado enchufarlo discretamente en el atril mientras Timur la protegía del público. «¿Qué estás haciendo?», susurró Maya, con una sonrisa que empezaba a resquebrajarse. «Decir la verdad, mamá. Solo la verdad». Agatha pulsó play. La propia voz de Maya, amplificada por los altavoces del auditorio, retumbó por toda la sala. Era una grabación que Agatha había hecho escondida detrás de unos contenedores de basura la noche de su boda y, más tarde, en el apartamento de Timofey, con un grabador oculto en el bolsillo, bebió 2 copas de champán. Para ella, es una dosis letal de sedantes. Una dosis y no despertará. Nadie encontrará el cuerpo en el bosque hasta primavera. Un murmullo ahogado recorrió el salón. El silencio que siguió fue absoluto. Maya palideció tanto que casi se fundió con su vestido. «Apáguenlo», chilló, abalanzándose sobre Agatha. «Es falso. Manipulado. Delirios de una lunática». Pero Agatha no retrocedió. «Y ahora», continuó con voz firme, «la segunda parte de mi regalo. Mi esposo Timur y mi madre». Sacó la memoria USB de Timofey, ya insertada en el ordenador del técnico de sonido. Había sobornado al muchacho entre bastidores con sus pendientes de oro, lo último que poseía. En la pantalla gigante, la imagen cambió.
El título Persona del Año desapareció. En su lugar apareció una fotografía en alta resolución, a través de una ventana. Maya y Timur se besaban con voracidad, medio desnudos. Siguiente imagen: Timur recostado sobre el regazo de su suegra mientras ella le acariciaba el cabello. Luego, ambos contando fajos de dinero sentados en la misma cama donde Agatha debía dormir. Un oleaje de repulsión recorrió el salón. Alguien rió nerviosamente. Otro dejó caer un plato. «Mírenlos», proclamó Agatha con la voz resonando en todo el auditorio. Una madre que se acuesta con el marido de su hija. Una viuda que escondió a su esposo vivo en un psiquiátrico durante 5 años para robarle la pensión. He aquí a su persona del año, la élite de la ciudad, aquellos cuya aprobación Maya valoraba más que la vida. La observaba ahora como si fuera inmundicia. No era un escándalo, era una demolición pública. El salón estalló, no en ruido, sino en un rugido caótico, risas histéricas, exclamaciones, susurros venenosos que devoraban el espacio. Cientos de ojos alternaban entre la pantalla, donde Maya aparecía colgada del cuello de su yerno, y el escenario, donde ambos estaban expuestos y arruinados. «Apáguenlo», aulló Maya lanzándose contra su hija. «Apáguenlo ya». Agarró el pie del micrófono intentando arrancar el cable, pero las manos le temblaban tanto que solo consiguió derribar el soporte, que cayó al suelo con un estrépito que hizo sobresaltar a varios invitados. Agatha permaneció inmóvil. Miró a su madre sin triunfo ni compasión, solo con una frialdad hueca. «Es falso», gritó Maya, volviéndose hacia el público, el rostro manchado de rojo, el peinado deshecho. «¿Le creen a esta chica mentalmente inestable? Me robó dinero. Huyó de casa. Envidia mi felicidad». Pero el público ya había olido la sangre. Minutos antes adulaban a Maya. Ahora levantaban sus teléfonos. Los destellos de las cámaras estallaban como fuegos artificiales, capturando cada segundo de su derrumbe. «Felicidad, con el marido de su hija», gritó alguien desde el fondo. «Y nosotros preguntándonos de dónde salió el coche nuevo de Timur», añadió una mujer. «Vergüenza». Maya respiraba con dificultad. Buscó apoyo entre los presentes, pero solo halló muros de repulsión. La gente se apartó del escenario como si temiera contagiarse de su podredumbre. Timur comprendió que el barco se hundía más rápido que su suegra. Mientras ella se retorcía en una histeria inútil, él se escabulló hacia un lado, cojeando pero ágil, escondiendo el rostro en el cuello levantado de su chaqueta. Tras el telón había una salida de emergencia. Si lograba llegar al coche, saltó del escenario y corrió hacia la puerta marcada Exit. La abrió de golpe, esperando una bocanada de aire helado. Pero el marco estaba ocupado por una figura enorme. Timofey se alzaba como una losa de granito, con un vendaje improvisado empapado de sangre rodeándole la cabeza. Tenía el rostro ceniciento, pero empuñaba el mismo pie de cabra con el que había abierto puertas en la residencia geriátrica. «¿A dónde vas, yernito?», gruñó. Timur retrocedió. Miró por encima del hombro. La seguridad del recinto, por fin recuperada del shock, rodeaba ya el escenario. Cada vía de escape estaba sellada. Miró desesperado a Maya. Ella seguía gritando. «Miente», chillaba, señalando a Agatha. «¿Quiere matarme?». Ella falsificó todo. Agatha se agachó, recogió el micrófono del suelo y habló con calma absoluta. «¿Mentir? Entonces escuchemos otra cosa». Tocó la pantalla del móvil. La voz de Maya, su voz real, dura, raspada, la voz de una asesina, inundó el salón. «Escúchame, hija. Tu padre tiene el corazón débil. Si no toma sus pastillas, ya sabes cómo es una insuficiencia cardíaca aguda. Tráeme la escritura, la original, o muere». El silencio cayó como un golpe. Las risas se evaporaron. Solo quedó el espanto. Acuestar al marido de su hija era repugnante, pero amenazar la vida de un hombre y chantajear a su propia hija con la muerte de su padre, eso era criminal. «Llamen a la policía», gritó alguien. «Es una asesina». Maya se paralizó. Comprendió, era el final. Su reputación, sus décadas de poder, sus conexiones. Todo se desmoronaba en 3 minutos. Buscó a Timur con la mirada desesperada. «Timur», suplicó con un hilo de voz. «Di algo. Haz algo». Timur estaba acorralado en el borde del escenario. Vio a los guardias avanzar,
Vio a Timofey tensar el pie de cabra, vio el odio en cientos de ojos. El pánico le retorció la cara. Atrás. Rugió con la voz quebrada. Su mano voló al bolsillo interior de su chaqueta. A la luz relució la hoja de una navaja automática. Las mujeres gritaron. Los guardias se detuvieron, temerosos de acercarse a un hombre armado. Timur no atacó ni a Agata ni a Timofey. En su lugar, se abalanzó sobre la única persona que jamás esperaría un ataque suyo. Agarró a Maya por el cabello, la arrastró hacia él y le presionó la hoja contra la garganta. Atrás, todos atrás, vociferó escupiendo las palabras. O le rajó el cuello. Maya quedó petrificada, incapaz de comprender lo que sucedía. Su amado, el muchacho por el que había cometido cada crimen, la sostenía ahora como a un escudo humano, con las uñas clavándosele en los hombros. Timur, susurró, temerosa de moverse. ¿Qué estás haciendo? Nos amamos. Cállate, vieja tonta, rugió directamente a su oído, un grito que resonó en todo el salón. ¿Qué amor? Mírate. Me das asco. Solo quería tu dinero. Suéltala, Timur, dijo Agata con calma, sin dar un paso hacia adelante. No tienes a dónde correr. No me importa. Timur se desplazó hacia el borde del escenario, arrastrando a Maya con él, apenas moviendo los pies con sus tacones altos. No me haré responsable de esta bruja. Todo es culpa de ella, ¿me oyes? Todo fue idea suya, gritó, barriendo la sala con la mirada, buscando justificación, intentando desviar la culpa. Solo soy un peón, aulló, la voz elevándose en un falsete. Es un monstruo. ¿Creen que esto es la primera vez? ¿Saben lo que le pasó a su primer esposo? Aquel que supuestamente se ahogó en un viaje de pesca hace 20 años. El público contuvo la respiración. Lo mató. Continuó Timur, sintiendo la lucha de Maya en su agarre. Lo envenenó con arsénico durante 3 años para que se convirtiera en un vegetal y no interfiriera en sus placeres. Encontré sus diarios. Es una asesina en serie. Solo temía que me matara también a mí. El rostro de Maya se deformó de rabia, más intensa que el miedo a la muerte. La traición de su amante cortaba más hondo que un cuchillo en su garganta. La mujer que se creía titiritera comprendió, de repente, que solo había sido una cartera para el hijo del enemigo. «Criatura vil», rugió inhumana. Olvidando el cuchillo y toda precaución, Maya mordió la mano de Timur, la que le sujetaba el cuello, y al mismo tiempo le golpeó el estómago con el codo. Timur aulló de dolor y sorpresa, su agarre se aflojó. Usando el impulso de su robusto cuerpo, Maya lo empujó con ambas manos. «Fuera», gritó. Timur perdió el equilibrio al borde del escenario. Su talón resbaló del borde pulido. Al forcejear, soltó el cuchillo y cayó. La caída no fue de gran altura, apenas un par de metros, pero abajo había mesas de catering cargadas de comida. Se estrelló sobre una de aperitivos fríos. El estruendo de vidrios quebrándose, madera astillándose y un crujido húmedo y espantoso llenó la sala. Intentó levantarse, pero volvió a colapsar, emitiendo un grito desgarrador. Una de las patas metálicas de la mesa, afilada como una estaca, le atravesó el muslo, inmovilizándolo. Entre ensaladas esparcidas y platos rotos, la sangre espesa y oscura se mezclaba con la comida sobre el mantel blanco. «Mi pierna, clamó, retorciéndose de dolor. Maya se mantuvo al borde del escenario, respirando con dificultad, mirando al hombre que había idolatrado esa mañana. Su abrigo de piel había caído de los hombros, su vestido estaba rasgado, pero observaba su sufrimiento con sombría satisfacción. Agata bajó el micrófono. La sala quedó en un silencio sepulcral, solo roto por los gemidos de Timur. La función había terminado. El telón cayó, su peso aplastando a los actores debajo. Sirenas rompieron el aire cargado del salón, ahogando los quejidos de Timur. Las puertas se abrieron de golpe y entraron oficiales uniformados. Las luces intermitentes de los patrulleros, reflejadas en los candelabros de cristal, transformaron el salón en una escena caótica y surrealista. La seguridad del evento se apartó para dejarlos pasar. Maya, al ver a la policía, se transformó de inmediato. Momentos antes había sido una furia dispuesta a destrozar a su antiguo amante, y ahora su rostro reflejaba mortal miedo y vulnerabilidad. Este era su acto final y planeaba interpretarlo hasta el último momento. Se derrumbó de rodillas en el escenario,
extendiendo las manos hacia los oficiales. «Sálvenme», gritó temblando. «Gracias a Dios que llegaron». «Está loco», me tomó como rehén. Me obligó a decir todo esto. Señaló con un dedo tembloroso a Timur, a quien 2 paramédicos intentaban retirar cuidadosamente de la mesa sin agravar su lesión. Me amenazó con un cuchillo. Sollozó Maja, con lágrimas corriendo por sus mejillas maquilladas. Exigió dinero. Me obligó a transferirle el auto. Soy una víctima. Solo una mujer indefensa. El capitán de policía, corpulento y con el rostro marcado por el cansancio, la miró sin un ápice de compasión. Subió al escenario, pero no extendió la mano. «¿Ciudadana Leonova?», preguntó. «Seco, sí soy yo. Soy la víctima», respondió ella. «Está arrestada bajo sospecha de fraude a gran escala, falsificación de documentos, secuestro y organización de un intento de asesinato». El capitán sacó las esposas. «Por favor, póngase de pie y coloque las manos a la espalda». «¿Qué?». Maja detuvo de golpe sus lágrimas. Sus ojos se abrieron como platos. «No tienen derecho. ¿Saben quién soy? Soy la presidenta del comité. Esto es un error. Es difamación, esa chica», señaló a Agata. «Ella lo planeó todo. Es un montaje». «Tenemos suficientes pruebas», interrumpió el capitán con firmeza. «Toda la sala es testigo. La grabación de audio forma parte del caso». «¿Y su cómplice?», asintió hacia Timur, transportado en camilla. Comenzó a declarar incluso antes de caer. El clic de las esposas sonó a Agata más fuerte que el clamor del público. Observó cómo 2 oficiales levantaban a su madre. Maja forcejeó. Su capa de piel cayó al suelo, solo para ser aplastada por la pesada bota de un guardia. La mujer que había dedicado su vida a enseñarle a Agata que la apariencia y el estatus lo eran todo, ahora parecía miserable y sucia. La arrastraron hacia la salida, aún gritando maldiciones mezcladas con súplicas desesperadas. Agata no sintió triunfo ni satisfacción por la venganza. Su pecho estaba pesado con un plomo interno. Esa era su madre. Por monstruosa que fuera, verla esposada y humillada ante toda la ciudad dolía, como si un fragmento de su propia alma, la parte que había osado amar, muriera junto a Maja. Pero no había tiempo para reflexionar. «Papá», recordó Agata sacudiendo la cabeza. Saltó del escenario y corrió hacia Timofey, sentado en una silla junto a la pared mientras el paramédico le vendaba la cabeza. «Timofey, ¿dónde está el auto?», gritó. «Entrada trasera, estacionamiento del personal», raspó él, intentando ponerse de pie. «El Lexus plateado. La matrícula, 37». Agata no esperó más. Corrió por los pasillos de servicio, apartando camareros reunidos en chismes. Al salir, localizó de inmediato el auto de su madre, estacionado en un rincón del patio, cubierto de nieve. Agata corrió hacia el vehículo. Las ventanas traseras estaban muy polarizadas. Tiró de la manija, estaba cerrado. «Papá», gritó, golpeando el cristal. «Papá, ¿estás ahí?». Sin respuesta. Sus ojos buscaron algo pesado. Vieron un ladrillo que sostenía abierta la puerta de servicio. Agata lo tomó con ambas manos y lo estrelló contra la ventanilla trasera con toda su fuerza. El vidrio no se rompió, pero se agrietó en forma de telaraña. Golpeó de nuevo hasta que fragmentos cayeron al interior, deslizó la mano por la abertura, encontró el seguro y abrió la puerta. Ivan Sergeyevich yacía en el asiento trasero, encorvado de manera antinatural. Su rostro estaba gris, labios azulados. Solo llevaba pijama de hospital y la chaqueta fina que Timur le había arrojado. El coche ya estaba frío. «Papá». Agata se subió levantándole la cabeza. «Papá, respira». Su piel estaba helada. El pulso en el cuello era débil. Un hilo frágil a punto de romperse. «Agata», susurró débilmente. «Tranquilo, papá, tranquilo. Los médicos están aquí cerca». Agata se inclinó fuera del auto y gritó con una fuerza que nunca antes había reunido. «Necesitamos un doctor. Alguien, rápido. Se está muriendo». Paramédicos dirigidos por Timofey corrían hacia ellos con una camilla. Pasaron 3 días. Para Agata se desdibujaron en un torrente de interrogatorios, visitas hospitalarias e intentos de recuperar su apartamento, ahora extraño y profanado. Maja permanecía detenida. El tribunal negó la fianza, dada la gravedad de los cargos y su intento de fuga. Timur permanecía en el hospital penitenciario bajo custodia.
Los médicos salvaron su pierna, pero probablemente nunca volvería a caminar con normalidad. Agata había llevado a su padre a casa la noche anterior. Los médicos declararon que la crisis había pasado, pero Ivan Sergeyevich requería tranquilidad y cuidados. Su corazón estaba agotado, su cuerpo debilitado por años de sedación, aunque su mente permanecía asombrosamente clara. Al parecer, su odio hacia el tratamiento de su esposa le había dado fuerzas para resistirse a las drogas. Agata se sentó en la cocina, revisando la pila de cartas que había recogido del buzón. Sus manos se hundieron en la desesperación. La mayoría estaban marcadas como urgentes o eran avisos de prelitigio. Un timbre agudo e insistente sonó en la puerta. Agata se sobresaltó, se acercó y miró por la mirilla. 3 hombres se encontraban en el rellano, vestidos con abrigos elegantes y portando maletines. No eran policías. Abrió la puerta sin quitar la cadena. ¿Es usted Agata Ivanovna Leonova?, preguntó el mayor, un hombre de mirada penetrante. Representamos al consorcio de acreedores de su madre, Maya Petrovna Leonova, así como a la agencia de cobro Garant. Mi madre está bajo arresto, respondió Agata. Todas las preguntas deben dirigirse a su abogado. Sabemos dónde se encuentra, dijo el hombre mostrando un documento. El asunto es que las deudas de Maya Petrovna están garantizadas con propiedades. La suma de préstamos, pagarés y multas supera los 8 millones de rublos. Ha sido declarada insolvente. Presentaremos solicitud de quiebra y embargo inmediato de bienes. ¿Qué bienes?, preguntó Agata con el pánico creciendo. No tiene nada. Las cuentas están vacías. Es propietaria de bienes inmuebles, dijo el hombre, señalando las paredes del apartamento. Este apartamento, según el registro, es propiedad conyugal. Sabemos que su padre sigue vivo, pero la mitad del apartamento pertenece legalmente a su madre. Eso solo es suficiente para cubrir parte de la deuda. No pueden, dijo Agata sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Aquí vive un hombre enfermo. Este es nuestro único hogar. Lo siento, respondió el hombre con indiferencia. La ley es la ley. El inventario de bienes comenzará mañana. Será mejor que empiece a recoger sus cosas. El apartamento se subastará lo antes posible. Agata cerró la puerta y se recostó en ella, deslizándose hasta el suelo y enterrando el rostro en sus manos. Eso era todo. Había ganado la batalla, pero perdido la guerra. Incluso, desde su celda, Maya había logrado arruinar sus vidas. Quedarían en la calle con un padre enfermo, sin dinero, sin techo. 8 millones de rublos, esa era la sentencia. Vender el apartamento saldaría las deudas, pero los dejaría con unas pocas monedas, ni siquiera suficientes para alquilar una habitación en un albergue. Agata levantó la cabeza. En el marco de la puerta de la cocina estaba su padre, apoyado en un bastón que ella había encontrado en el trastero. Vestía una vieja bata, pálido pero erguido. «Papá, no deberías levantarte», dijo Agata poniéndose de pie y secándose las lágrimas. ¿Quién era? Su voz era baja, pero firme. «Acreedores, papá», dijo Agata sin ver sentido en mentir. «Mamá acumuló enormes deudas. Quieren quedarse con el apartamento. Dicen que la mitad le pertenece y lo venderán. Tendremos que mudarnos». Esperaba que él se sujetara el pecho, que flaqueara. Pero Ivan Sergeyevich sonrió, extraño, torcido. «Mudarnos», repitió. «¿Por qué abandonaríamos nuestra casa? Papá, no entiendes. Es la ley, propiedad compartida. Agata, tráeme mi carpeta de documentos, la que sacaste de la caja fuerte del estudio». Obediente, Agata le llevó la carpeta. Ivan se sentó en la mesa de la cocina, se puso las gafas milagrosamente guardadas en el bolsillo de la chaqueta y comenzó a revisar los papeles. Sacó una hoja amarillenta, una que Agata apenas había mirado con prisa, viendo solo el encabezado, escritura de donación. «Lo sé, papá», suspiró. «Es el regalo de la abuela para ti, pero es dentro del matrimonio. Lee con atención, hija», señaló la fecha. «Esto no es un regalo de la abuela para mí. Es una escritura de transferencia». Agata tomó el papel. Las palabras danzaban ante sus ojos. Contrato de donación de bien inmueble, ciudad. Fecha 18 de mayo de 2005. Yo, Ivan Sergeyevich Leonov. Por la presente dono. Agata miró la fecha. 18 de mayo de 2005. Miró a su padre.
Ese es mi cumpleaños número 18, susurró. Exactamente, asintió Ivan. Mis padres me dieron este apartamento antes de casarme con Maya. Nunca fue propiedad conyugal. Maya siempre lo supo y se enfurecía. Temía que me fuera y no me llevara nada. Por eso se aferró a mí tan desesperadamente. Pero en tu 18º cumpleaños fui al notario y formalicé la donación para ti. Quería protegerte. Sabía cómo era ella. Sabía que algún día intentaría quedarse con todo. Cubrió la mano de su hija con la suya. Este regalo es irrevocable, Agatha. Entró en vigor desde el momento en que se firmó. Simplemente no lo registramos para no enfurecer a tu madre prematuramente. Pero el documento está notariado y tiene la máxima fuerza legal. Por ley, tú has sido la única propietaria de este apartamento durante 18 años. Agatha contempló el documento sin poder creer lo que veía en sus ojos. ¿Y mamá? Aquí figura como miembro de la familia, pero no tiene derechos de propiedad, ni un centímetro. Este apartamento es tuyo, Agatha. Propiedad personal, recibida como regalo. No se divide en caso de divorcio y no puede ser embargado por las deudas de tu madre. Ivan Sergeyevich se recostó en la silla, exhalando satisfecho. Que vengan los acreedores con tanques, si quieren. Las deudas de Maya son problema suyo. Que vendan sus pieles, sus joyas. Que descuenten de su salario en prisión mientras cose guantes. Pero esta casa, no la tocarán. Agatha apretó la hoja contra su pecho. El peso que la había agobiado durante días desapareció. No estaba sin hogar. Era la dueña. Y su madre, que durante años la había reprendido por cada pedazo de pan y techo, había vivido todo ese tiempo en la casa de la hija a la que había intentado matar. Era la victoria más dulce y definitiva. Maya no había perdido hoy. Había perdido hace 18 años, solo que no lo sabía. El golpeteo de los trabajadores desmontando los viejos y carcomidos muebles sonaba como el acorde final de esta larga y sombría sinfonía. Agatha permaneció en el salón, observando cómo retiraban los pesados paneles oscuros que Maya había exhibido con tanto orgullo. Para Agatha, los muebles siempre habían parecido ataúdes puestos de pie. Ahora habría espacio. 6 meses habían pasado desde aquella terrible noche. El invierno, que había parecido interminable, finalmente cedió al estallido vibrante de la primavera. La nieve en la que Agatha había saltado para escapar de la muerte se había derretido hacía tiempo. En su lugar, la hierba verde brotaba en el patio. Su vida había cambiado tan radicalmente como la vista desde su ventana. El juicio fue rápido y decisivo. Las pruebas eran irrefutables. Ni siquiera los costosos abogados que Maya había contratado con sus últimos fondos ocultos pudieron salvarla. El video del beso con su yerno y la grabación de sus amenazas se hicieron virales. Pero el tribunal se basó aún más en los extractos bancarios y los testimonios del personal del hogar de ancianos. Maya fue condenada a 8 años en una colonia penal de régimen general por fraude a gran escala, falsificación de documentos y abuso de persona legalmente incapacitada. Agatha asistió a la sentencia. Vio a su madre en el recinto de vidrio, envejecida, sin maquillaje, con el cabello opaco. Maya no lloró. Miraba a su hija con odio, moviendo los labios en silencio. Pero Agatha ya no le temía. Para ella, era solo una amarga extraña detrás de un grueso cristal. Timur fue menos afortunado. Intento de asesinato, extorsión e infligir daño corporal grave le valieron 12 años de prisión. La lesión que sufrió al caer sobre la mesa lo dejó permanentemente lisiado. El apuesto playboy, acostumbrado a vivir de las mujeres, ahora rebuscaba en una manta de prisión, despojado de su apariencia y libertad. El escándalo de los 500.000 rublos aún circulaba en la ciudad. Agatha escuchaba susurros tras ella en la calle. Esa es la que mandó mi madre. Oía en las filas. Antes podría haberse encogido, intentar desaparecer. Ahora simplemente ajustaba el cuello de su abrigo beige claro y continuaba caminando. Chic y sin vergüenza. Había sobrevivido. Agatha salió del apartamento, cerrando la puerta con un nuevo y seguro cerradura. Hoy era un día importante. Se dirigió al centro de la ciudad, donde, en la planta baja de una oficina modesta pero luminosa, colgaba un letrero recién instalado.
Agata Leonova, una anciana frágil preocupada porque su nieto podría obligarla a cederle su casa de verano. Agata le sonrió cálidamente, invitándola a pasar. «No se preocupe, María Ivanovna», dijo, desplegando los documentos sobre el escritorio. «Revisaremos todo. Nadie se atreverá a engañarla. Conozco todos sus trucos». La jornada laboral pasó en un instante. Por la tarde, de regreso a casa, Agata se detuvo en una pastelería para comprar el pastel favorito de su padre. Un Napoleón. Ahora podían permitirse pequeños festejos cotidianos. Las deudas de Maja habían quedado exclusivamente a su nombre. Los acreedores se habían llevado todas las joyas, pieles, el automóvil e incluso la casa de verano de su madre. Pero el apartamento, regalo de su padre a Agata hace 18 años, seguía siendo un refugio inviolable. Al acercarse al edificio, Agata levantó la mirada. Las ventanas del segundo piso brillaban con una luz cálida y dorada. Ya no había pesadas cortinas de terciopelo. Unas ligeras y traslúcidas ahora enmarcaban los ventanales, dejando fluir la vida en el interior. Entró, respirando el aroma del pan recién horneado. Antonina Pavlovna, que prácticamente vivía con ellos, estaba ocupada en la cocina. Se había convertido en la madre que Agata nunca tuvo y en una amiga leal para Iván Sergeyevich. «Agata», llamó la voz alegre de su padre desde la sala. Ella entró y se quedó un instante congelada, contemplando la escena. Las paredes habían sido pintadas de un crema claro, el antiguo parquet restaurado y reluciente. Donde antes se encontraba el reloj severo con su compartimento secreto, ahora había una acogedora estantería llena de libros. Iván Sergeyevich se sentaba en un nuevo y cómodo sillón. En los últimos 6 meses, había cambiado. La buena alimentación, la medicación adecuada y el amor incondicional de su hija habían obrado maravillas. Sus mejillas sonrojadas, los ojos brillantes, ya no parecía prisionero de un campo de concentración. Leía el periódico mientras Antonina tejía una bufanda aparentemente interminable en el sofá. «Hola, papá», dijo Agata, besándole la cabeza. «¿Cómo te sientes?» «Excelente, querida», respondió, dejando el periódico y acariciándole la mano suavemente. «Antonina me hizo caminar 2 vueltas por el parque hoy. Dice que me está preparando para un maratón». Antonina resopló, concentrada en su tejido. «No sé sobre el maratón, pero seguro iremos a recoger setas en otoño». «Iván, deja de quedarte sentado». «¿Té?» «Sí, por favor», respondió Agata, colocando el pastel sobre la mesa. El aire primaveral entraba por las ventanas abiertas, llevando consigo aromas de lilas y asfalto mojado. Voces de niños y autos que pasaban llegaban hasta ellos. Estos sonidos ya no molestaban, sino que encantaban. Eran los sonidos de la vida que Maja durante años había intentado robarles. Agata sirvió té en finas tazas de porcelana, dejando que el vapor se elevara hacia el crepúsculo. Tomó su taza y se acercó al alféizar, el mismo donde, 6 meses atrás, había estado temblando en pijama, lista para saltar al abismo helado. Entonces creía que era el fin. Solo frío, dolor y muerte la aguardaban. Ahora, su mano recorría el nuevo y liso marco de la ventana. Abajo, el patio estaba bañado por la luz de las farolas, iluminando el lugar junto a los contenedores de basura donde había escondido su cuerpo. Un coche estaba estacionado allí ahora. El miedo había desaparecido. El dolor había desaparecido. Solo la cicatriz en su tobillo permanecía, recuerdo del precio pagado por la libertad. «¿En qué piensas, Agata?», preguntó su padre, sorbiendo su té. «En que soy feliz, papá», respondió con sencillez. «Y que mañana debemos pedir nuevas cortinas para la oficina. El sol entra demasiado». Se sentó a la mesa, tomó un trozo de pastel y sonrió. Ya no era una víctima, ni la hija obediente que buscaba aprobación. Era Agata Leonova, una mujer que había soportado el infierno, vencido a sus dragones y construido su propio castillo sobre las ruinas del pasado. Sorbiendo su té, observó cómo la brisa movía las cortinas ligeras. Por delante se extendía toda una vida, y esa vida le pertenecía enteramente. Y así concluye esta emotiva y dramática historia. Honestamente, queridos oyentes, mientras leía estas líneas, un escalofrío recorrió mi espalda.
Resulta casi increíble que las personas más cercanas, la propia madre y el esposo amado, pudieran cometer traiciones tan monstruosas por dinero. Sin embargo, tristemente, la vida a veces nos presenta tramas más oscuras que cualquier ficción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Actuó correctamente Agatha? ¿Fue justificado organizar un juicio público durante el jubileo de su madre, humillándola ante toda la ciudad? ¿O debería haber actuado con discreción, entregando simplemente las pruebas a las autoridades? ¿Fue solo un acto de venganza o un gesto desesperado? Me encantaría conocer sus opiniones. ¿Tienen preguntas sobre la trama o curiosidad por detalles que quizás se nos escaparon? Por favor, comenten abajo. Leemos cada respuesta, y es importante saber de qué lado se posicionan en este conflicto familiar. Y una pregunta más. ¿Les gustaría escuchar la continuación de esta historia? ¿Cómo se desarrolla la vida de Agatha? ¿Cómo hace crecer su firma y los nuevos desafíos que enfrenta? Si es así, háganoslo saber. Si esta historia los conmovió, los hizo sentir o reflexionar, apoyen nuestro trabajo con un like y suscríbanse a nuestro canal. Esto nos ayuda a crear más audiodramas de alta calidad para ustedes. Al final de este video, aparecerá una pequeña ventana en pantalla. Hagan clic en ella para descubrir más de nuestras historias más intrigantes.